¿Acaso Dios no hará justicia? Como venimos diciendo durante todo este tiempo atrás, creo que la iglesia de hoy necesita contemplar a Cristo. Cristo es la razón de la iglesia. Cristo es la razón de la vida cristiana. Por tanto, creo que la iglesia del siglo XXI necesita volver a predicar los evangelios. Aquí encontramos aspectos de la persona y obra de Cristo y también sus enseñanzas. Y por tanto os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 20. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 20. Dice así la santa palabra del Señor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Después de presentar esas enseñanzas que llamamos las bienaventuranzas, después de hablar de que el discípulo de Cristo debe ser sal en esta tierra y luz en este mundo, Cristo ahora va a presentar su relación con la ley. Cristo y su relación con la ley. Dice Cristo que no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Estimados hermanos, Jesús no vino del cielo para abrogar o anular la ley de Dios. ¿Sí? Ahora, hay que hacer un estudio así breve de lo que es la ley en la mentalidad judía y en la mentalidad bíblica. La palabra ley, Torá, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, Torá, tiene que ver con enseñanza o instrucción. Ahora bien, los judíos le daban una interpretación u otra a ese término. La palabra ley, por ejemplo, a veces hacía referencia al decálogo, es decir, a los 10 mandamientos. Se usaba el término ley para hacer referencia a veces a los 10 mandamientos, otras veces se usaba el término ley para hacer referencia al Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia. A veces se usaba para hablar de todo el Antiguo Testamento, todos los libros que componen el Antiguo Testamento. Incluso en el pensamiento judaico de aquella época, en tiempos de Cristo, el término ley se usaba para hacer referencia a la tradición de los ancianos, a un cuerpo de leyes extrabíblicas, leyes de hombres, que los escribas y fariseos enseñaban de forma oral. Ahora dice el Señor Jesucristo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Esa expresión ley o profetas, en la terminología que usaban los judíos, hacía referencia no solamente al Decálogo, no solamente al Pentateuco, no solamente a los libros proféticos, sino a todo el conjunto de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento. Por tanto, ley o profetas hace referencia a todo el conjunto de escritos que encontramos en las escrituras del Antiguo Testamento. Lo que Cristo está diciendo, estimados hermanos, es que no ha venido del cielo a este mundo para anular
la palabra de Dios revelada en el Antiguo Testamento. Ahora, sin duda alguna, los judíos que estaban escuchando las enseñanzas del Sermón del Monte, escuchando las bienaventuranzas, escuchando otras enseñanzas que Jesús expresaba, sin duda creían que Jesús estaba hablando en contra de la ley. Pero, estimados hermanos, Jesús nunca habló en contra de la ley de Dios. Todo lo contrario. Jesús siempre atacó a la ley oral, a la ley de los ancianos, a la tradición de los ancianos, que era un conjunto de mandamientos de hombres que habían añadido a la palabra del Señor. Siempre Jesús atacó a la ley de los fariseos, mandamientos de hombres, pero no era palabra de Dios, mandamientos humanos. Los judíos, al escuchar estas enseñanzas, creían que Jesús estaba atacando a la ley de Dios. Pero, estimada iglesia, en realidad el mensaje de Jesús, la enseñanza de Cristo, estimados hermanos, estaba en armonía perfecta con lo que enseña el Antiguo Testamento. Cristo no vino a traer un mensaje diferente a los profetas de la antigüedad. Cristo no vino a distorsionar la enseñanza revelada en el Antiguo Testamento. Cristo vino a interpretar de forma correcta la ley de Dios. Cristo vino a dar el verdadero significado de la ley de Dios. Los judíos en tiempos de Jesús daban a la ley un sentido meramente externo. Y cuando decían, por ejemplo, que el adulterio era practicar tal acción. Pero Cristo dijo que pensar mal de una mujer ya es adulterio. Los hebreos del siglo I daban la importancia externa a los mandamientos de Dios. Cristo vino a dar el verdadero significado de la ley de Dios. Y no solamente lo externo, sino también lo interior que hay en el corazón del hombre. Comenta el pastor John MacArthur lo siguiente: Cristo estaba indicando que Él era el cumplimiento de la ley en todos los aspectos. Cristo cumplió la ley moral al mantenerse perfecto, cumplió la ley ceremonial, porque todo ese aspecto ceremonial del Antiguo Testamento era símbolo, era tipo, apuntaba a Cristo. Esos sacrificios que se realizaban en el Antiguo Pacto apuntaban al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo. Vino a cumplir, no vino a abrogar, vino a cumplir. La palabra cumplir en el griego implica llenar algo hasta colmarlo. Cristo es el cumplimiento de las Escrituras, estimada iglesia. Cristo no solamente vino a cumplir la ley y los profetas, sino que fue el único hombre con mayúsculas que cumplió la ley de una forma perfecta y absoluta, lo cual le cualificó para ser el perfecto y único Salvador de los hombres. Estimada iglesia, ningún ser humano, por muy piadoso que fuese, jamás ha podido vivir de forma perfecta en los mandamientos del Señor. Cuando pecamos en un mandamiento, estamos quebrantando toda la ley. Solamente Cristo, el Verbo de Dios, el Verbo eterno encarnado, hombre perfecto, cumplió la ley de forma perfecta y absoluta, lo cual le cualificó para ser el Salvador del mundo. Todo el Antiguo Testamento, estimados hermanos, apunta y señala al Mesías. Cuando leemos los escritos del Antiguo Testamento, vemos de que su nacimiento, su misión, su obra, su muerte, resurrección, su venida en gloria, etcétera, etcétera, fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Vaya un momento conmigo a Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Versículo 25 al 27. Dice la Escritura: entonces él, es decir, Cristo,
les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Notar lo que hizo Cristo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Toda la escritura gira en torno a la persona y obra del Mesías. Cristo no solamente cumplió la ley, no solamente vivió conforme a la ley, sino que es el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, notar lo que dice el versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La jota y la tilde en el hebreo eran las letras más pequeñas. Sería algo así como una especie de punto y coma. El Señor Jesucristo, estimada iglesia, expresa aquí, en esta porción, el cumplimiento absoluto de la palabra de Dios. Aún en las cosas más pequeñas, aún en las cosas más minuciosas, la palabra de Dios tiene perfecto cumplimiento. Notar lo que el Señor Jesucristo expresa en el Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 35. Dice: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Cristo mismo expresó que la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, no puede ser quebrantada. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, aquí Cristo pone de manifiesto algunas cosas importantes con respecto a la Biblia, con respecto a la Escritura, a la palabra de Dios. Cristo reconoce la inspiración de la Biblia. Cristo reconoce la autoridad de la Biblia. Cristo reconoce la infalibilidad de la Biblia. Cristo reconoce la inerrancia de la palabra de Dios. ¿Cree usted que la Biblia es inerrante? ¿Cree usted que es infalible y la máxima autoridad para la Iglesia? Pues os invito a un pasaje. Abra su Biblia sin ningún temor a la segunda carta de San Pablo apóstol a Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Un texto que todos deberíamos saber de memoria. Excelente. Dice el texto sagrado: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura es inspirada. La palabra ahí en el griego es theoneustos, significa Dios soplada. Dios sopló su palabra. Dios sopló la Biblia. De forma, como consecuencia, la Biblia es palabra de Dios. Es dada por Dios. Su origen está en Dios, no en los hombres. Otro texto sumamente importante es el que encontramos en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice el apóstol: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. La palabra inspirar ahí es diferente en el griego. Es una palabra que tiene que ver con los barcos de la antigüedad. Los barcos en la antigua Grecia, por ejemplo, en el mundo antiguo, eran guiados por el viento. Las velas eran impulsadas por el viento. De igual forma, el Espíritu Santo de Dios guió, supervisó, controló a los escritores humanos, profetas y apóstoles, para que escribieran realmente la palabra de Dios sin error de ningún tipo. Dios es el autor de la Biblia.
Él es el originador de la Biblia. De ahí la importancia tremenda de la Biblia. La palabra de Dios. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, la Biblia es inspirada por Dios. El Espíritu Santo supervisó a los escritores para que escribieran únicamente la palabra de Dios, sin error de ningún tipo. Por tanto, hermanos, la Biblia es, como hemos dicho, infalible. No falla en lo que afirma. Si la Biblia afirma que Cristo es la vida, que Cristo es el único Salvador, eso que dice es verdad absoluta. En el mundo de hoy, en esta época posmoderna, relativista, se dice de que no existe la verdad absoluta, que cada cual tiene su verdad. Eso es mentira, una mentira del diablo. La verdad absoluta es Cristo y su palabra. La palabra de Dios es infalible, no falla en lo que afirma, es inerrante, no contiene error de ningún tipo, ni doctrinal, ni teológico, ni histórico, ni geográfico, ni científico, siquiera. Todo lo que afirma es verdad absoluta. La palabra de Dios, estimada iglesia, tiene autoridad, es autoritativa. La máxima autoridad para el creyente es la palabra del Señor. Ahora, la pregunta clave para esta mañana. ¿Lees la Biblia, estimado hermano, estimada hermana? ¿Meditas en la palabra del Señor? Dice el Señor Jesucristo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En la primera venida de Cristo a este mundo se cumplieron más de 300 profecías, al pie de la letra, tal cual. Más de 300 profecías al pie de la letra en su primer advenimiento. Pero, estimada iglesia, encontramos muchas más promesas, muchas más profecías que se van a cumplir en un momento futuro, escatológico. Pero estamos convencidos firmemente que se van a cumplir perfectamente tal cual Dios lo prometió. Estimado hermano, estimada hermana, la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es verdad absoluta. La palabra de Dios es inmutable. No cambia. No hay forma de que se altere. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. En 1 de Pedro 1, 23 dice la Escritura que la palabra de Dios permanece para siempre. El Salmo 119, 89 expresa lo siguiente: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y la idea, según los expertos en hebreos, en el idioma hebreo, es que la palabra de Dios permanece fija en el cielo, inamovible, inalterable. Es palabra fiel, verdadera, inmutable. Dice un comentarista, nada de cuanto esté en la Escritura, promesas, juicios, bendiciones, reino y gloria, quedarán sin cumplimiento. Estimada iglesia, cuando meditamos, cuando pensamos, cuando leemos las tremendas promesas que Dios tiene reservada para cada uno de nosotros, no nos queda más que glorificar y ensalzar el nombre de aquel que vive por los siglos de los siglos. Es cierto que en nuestra experiencia como seres humanos, como creyentes, atravesamos en este mundo momentos de miseria, de profundo dolor, de angustia tremenda, tribulación, aflicción. Pero, estimada iglesia, contempla a Cristo y sus promesas. ¿Sufres? ¿Pasas momentos muy complicados en tu experiencia personal? Contempla a Cristo y a su palabra. La Biblia promete que Dios, el Padre, ha reservado una herencia para cada uno de sus hijos. Una herencia no como la terrenal, una herencia celestial y sublime reservada por Dios en los cielos.
una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada por Dios en los cielos. Tremenda promesa. Dios ha prometido también darnos un cuerpo glorificado. Loli. Cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, tanto los muertos en Cristo como aquellos que estemos vivos, vamos a resucitar o transformados. Pero todos vamos a recibir un cuerpo glorificado, semejantes al de Cristo. ¡Qué gloria, estimado hermano! Si esto no le causa a usted esperanza, pues ya no sé qué decirle. En este mundo sufrimos mucho, ¿verdad? Padecemos momentos de angustia, dolor profundo. Contempla a Cristo y sus promesas. Notad lo que dice el último libro de la Sagrada Escritura, en el libro del Apocalipsis. Abra su Biblia. Libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Cuando entremos por las puertas de la eternidad, tendrá esto perfecto cumplimiento. Apocalipsis 21, 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tremendas promesas, gloriosas, sublimes palabras del Señor para nuestra vida, estimados hermanos y hermanas. Versículo 19. Dice Cristo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Hacer y enseñar. Hacer y enseñar. Hermanos, en la Biblia, en la Sagrada Escritura, encontramos, podemos decir, algunos mandamientos quizás más importantes que otros, sin duda. Encontramos mandamientos menos urgentes, menos importantes que otros. Encontramos doctrina fundamental, ¿sí? Doctrina fundamental de la fe cristiana. Encontramos doctrina general o secundaria, podemos decir. Pero, estimado hermano, ninguno de esos mandamientos es pequeño. Ninguno de los mandamientos de Dios es pequeño. Anular los mandamientos expresados en la palabra de Dios es algo muy peligroso. Lo vuelvo a repetir. Anular alguno de los mandamientos expresados en la palabra de Dios es algo peligroso y pecaminoso. Ahora, si ya es pecado, es algo peligrosísimo, anular los mandamientos de Dios, peor y más grave es enseñar esto a los demás. Nota lo que dice la Escritura. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, ¿sí? Cuidado con anular los mandamientos del Señor. Cuidado con anular los mandamientos del Señor revelados y expresados en su santa palabra. Y aún peor, más grave, es enseñar esto a los demás. Terrible actitud, ¿verdad, estimada iglesia? Terrible actitud. Pero esto era algo común entre los fariseos y escribas del siglo I. Ellos invalidaban la ley de Dios, colocando sus mandamientos, colocando sus ideas, la tradición de los ancianos al par, igual que la ley de Dios, o por encima muchas veces. En Marcos capítulo 7, versículo 9, se nos narra cómo Jesús le dice a estos líderes religiosos, a estos fariseos, lo siguiente: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Escribas, fariseos, colocaban muchas veces sus tradiciones orales, tradición de ancianos, mandamientos de hombres, por encima de la santa ley del Señor. Estimada iglesia, cuidado con poner nuestras costumbres, ideas, pensamientos, tradiciones
por encima de la palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir. Cuidado con poner nuestras costumbres, nuestras ideas, pensamientos, tradiciones por encima de la ley de Dios, por encima de la santa palabra del Señor. Es algo muy peligroso, es algo pecaminoso. La Biblia es la máxima autoridad para el creyente. La Biblia es la máxima autoridad para el creyente, de forma individual y de forma colectiva, como cuerpo que somos en Cristo. ¿Te sometes a la Biblia? ¿Es para ti la autoridad máxima? ¿La palabra de Dios? ¿O son los mandamientos de hombres y costumbres, tradiciones? Terrible actitud, terrible pecado. Estimados hermanos, debemos conocer la Biblia. Parece que solamente yo creo en eso. No. Debemos conocer la Biblia. Es que no puedo leer. Hoy hay muchas cosas para escuchar, con los oídos, sin saber leer, escuchar la ley de Dios, la palabra de Dios. Hasta los ciegos tienen la oportunidad en el día de hoy, con tanto adelanto, para leer la Biblia. Y gracias a Dios, aquí no estamos ciegos. Dios nos ha dado ojos para leer su palabra y oídos para escucharla y un corazón para atesorar la santa palabra de Dios. Pero, estimado hermano, aunque es bueno conocer la palabra de una forma profunda, conocer la Biblia de una forma teológica, profunda, de exégesis, excelente, es necesario, es importante. Pero lo más importante es que la Biblia debe impregnar todas las áreas, todos los ámbitos de nuestra vida. Debe impactar en nuestra vida en todos los campos, en nuestra relación con nuestra esposa, con el esposo, con la sociedad, allá afuera, con la iglesia, con el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es bueno adquirir conocimientos bíblico-teológicos? Es excelente, es necesario, pero es más importante ponerlos en práctica. ¡Aleluya! Vivir conforme a la voluntad de Dios expresada en la Biblia. Hermanos, la voluntad de Dios, me atrevo a afirmar, con la autoridad de la Biblia, se encuentra únicamente en la palabra de Dios. No hay otro lugar. No es que vino un profeta y me dijo, la Biblia, estimado iglesia. Ni profeta ni nada. La Biblia, la palabra de Dios. Atendamos a la Biblia. Dejémonos de tonterías muchas veces, de sueños, de cosas. Dios habla, sí, de muchas formas, pero muy especialmente por la Biblia, la palabra de Dios. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? No espere a un profeta. No lo espere. Lee la Biblia. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Primera a Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que vivas en santidad, que te apartes de lo mundano, del pecado, y te acerques a Dios mediante la lectura atenta de la Biblia, mediante la oración, mediante una vida consagrada al Señor. Esa es la voluntad de Dios. A veces andamos de aquí para allá, para allá. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hermanos, lea la Biblia. Ahí está revelada la voluntad de Dios para tu vida, mi vida y para todo hijo de Dios. A veces perdemos el tiempo y pasan los años y estamos aún preguntando, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que vivas en santidad, que te apartes para su gloria, que Él sea el todo para tu vida, que Cristo sea el centro de tu vida, de tu matrimonio. Esa es la voluntad perfecta y agradable de Dios. Las demás cosas son secundarias. Las demás cosas son muy secundarias, demasiado secundarias.
Nos dice el escritor sagrado Santiago en el capítulo 1, versículo 22 de su epístola lo siguiente: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, leyendo la Biblia, escuchando al pastor predicar, escuchando predicaciones de otros pastores en el YouTube y redes sociales, pero después no vivimos conforme a la Biblia. ¿Para qué queremos leer la Biblia? No tiene ningún sentido. Hermanos, hay que escuchar la voz de Dios en su palabra para vivir. El conocimiento bíblico debe bajar de la mente al corazón y poner en práctica los mandamientos del Señor. Cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos el sermón dominical, pero no lo ponemos en práctica, nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos perdiendo el tiempo y pecando contra Dios. ¿Os acordáis de la enseñanza que se recoge en Mateo capítulo 7, a partir del versículo 24? Jesús enseña con respecto a la parábola de los dos constructores. Cristo compara al que oye la palabra y la hace, la cumple, la pone en práctica, como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, lluvias, vientos, golpearon fuertemente contra aquella casa, pero la casa se mantuvo firme, porque estaba fundamentada en la palabra de Dios, en Cristo, que es la roca. Pero también Cristo presenta a otro hombre tonto, insensato, que edificó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, los ríos, los vientos, esa casa se derrumbó por completo. Como la flor del campo, sale y mañana no es. ¿Está tu vida edificada, fundamentada en la palabra de Dios? ¿O está fundamentada en pensamientos tuyos, personales, en tu propia sabiduría, conocimientos? Hermanos, la Biblia debe ser la base de nuestra vida. ¿Ponemos en práctica la Biblia en nuestra vida personal? Amén. Ahora, el cristiano no solamente debe cumplir con las demandas de la palabra, sino también enseñar esto a los demás hermanos. No solamente los pastores, maestros, todo creyente, todo súbdito del reino de Cristo. Debemos vivir conforme a la Biblia y enseñar esas verdades a los demás. Los fariseos en el siglo I eran grandes conocedores de la Biblia. Eran los teólogos, eruditos, especialistas en ley, en Biblia, en hebreo, en exégesis, etcétera, etcétera. Pero, estimada iglesia, ellos enseñaban, pero no hacían. Enseñaban, pero no hacían. Y Cristo nos habla aquí en este pasaje de hacer y enseñar. Hacer, que tiene que ver con cumplir, vivir de acuerdo a, y enseñar. Hermanos, lo que enseñamos debemos hacerlo. Todos. Conocimiento y praxis, conocimiento y práctica van de la mano. No puede ser que conozcamos mucho de Biblia, de libros de la Biblia, de teología, y no vivamos en armonía a la palabra del Señor. Dice John MacArthur lo siguiente: los ciudadanos del reino deben respetar la ley de Dios tanto en su vida como en su enseñanza. ¿Cómo vives, estimado hermano, estimada hermana? ¿Tu vida está en armonía con la palabra de Dios? ¿Qué enseñas a los demás? ¿Qué enseñas? ¿Tu enseñanza está en armonía perfecta con la enseñanza bíblica? Hermanos queridos, si la Biblia no está impregnando todos los aspectos y áreas de nuestra vida, ¿qué lo está haciendo entonces?
Hoy con tanta distracción, hermanos, el mundo va como loco. No tiene un rato para parar en el camino y reflexionar. Ya ni se lee libros físicos. El mundo va tan aturdido, tan rápido, que ni siquiera le da tiempo a pensar y a reflexionar correctamente, porque piensan mal gran parte de la sociedad. Si la palabra de Dios no impregna tu vida en todas sus áreas, en todas nuestras áreas, ¿qué lo está haciendo? ¿La televisión? ¿Los hobbies? Necesitamos recuperar la Biblia en nuestra vida, como familia, como matrimonio, como iglesia. Versículo 20. Dice el Señor Jesucristo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí tenemos una palabra seria, ¿no? Si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entramos en el reino de los cielos. No somos salvos. Estamos condenados. Estamos excluidos, por tanto, del reino de Dios. Los fariseos, los escribas y otros líderes religiosos del judaísmo en tiempos de Cristo confiaban en su propia justicia. Creían que por ser descendiente del gran patriarca Abraham, tenían el cielo ganado. Creían que por guardar mandamientos, eso les daba lugar para tener el favor de Dios. Confiaban en su propia justicia. Y en el libro del profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6, se nos dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante del Dios infinito en santidad. Tu mayor obra en este mundo, tu mayor hecho, no te va a salvar. Delante del Creador son como trapos de inmundicia. San Pablo apóstol expresa en Romanos 3:20 que ningún ser humano será justificado delante de Dios por las obras de la ley. Somos salvos por pura gracia, no por obras. Aunque las obras son la consecuencia de una vida nueva en Cristo. El que ha creído en Cristo, el que ha sido salvo, anda en buenas obras. Pero no para salvarse, sino porque es salvo. Obras que Dios preparó de antemano. Efesios 2, capítulo 2, versículo 10. Los fariseos confiaban en sus obras meramente externas. Obras externas, que la gente viera lo que hacía. Pero el corazón de estos fariseos estaba lejos de Dios. Con sus labios honraban al Señor, pero el corazón de los fariseos estaba muy lejos del Señor. Ahora, para entrar en el reino de los cielos, para ser salvo, hay que tener, esto va a sonar un poco fuerte, pero es la verdad, hay que tener la misma justicia de Dios. La pregunta, ¿alguien aquí tiene la justicia de Dios? ¿No es verdad? Muy bien, en Cristo. Ningún ser humano se puede acercar a la presencia de Dios al menos que tenga la misma justicia que Dios. ¿Alguien puede? No. Por esta razón todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3. ¿Quién puede acercarse al Dios creador del universo, al Dios soberano, al Dios santo? Ahora, lo que ocurre, estimada iglesia, cuando el hombre, la mujer, pone su fe y confianza en el único Salvador de los hombres, que es Jesucristo, al instante, la justicia perfecta de Cristo, que Él sí es justo, y su justicia es igual que el Padre, la del Padre, porque es Dios igual, esa justicia perfecta de Cristo es imputada al creyente. Y por tanto el creyente que pone su fe en Cristo es revestido, está vestido de esa justicia
perfecta de Cristo. Y ahora sí tenemos acceso a la gracia de Dios. Cuando el hombre pone su fe en Cristo, la justicia perfecta de Cristo le es imputada. Y el Dios Padre, el Dios juez justo de todo el universo, nos ve revestidos con la justicia de su Hijo. El Padre te ve en Cristo. Qué tremendo, ¿no? Nosotros que antes éramos pecadores, que estábamos muertos en delitos y pecados, viviendo en corrupción de vida, lejos de Dios, de espaldas al Creador, ahora por medio de la obra perfecta, sublime de Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Hemos sido declarados justos delante del trono más sublime, que es el trono de Dios, el Padre. Y ahora por Cristo tenemos entrada a la salvación, a la vida eterna y acceso a Dios. Tremenda obra, estimado hermano, estimada hermana. Comenta el teólogo Evis Luis Carballosa lo siguiente: no es por méritos humanos, ni por la religión, los sacramentos, la liturgia, las ofrendas, ni por el trasfondo familiar de la persona. Es única y exclusivamente mediante la fe en la persona y obra perfecta de Cristo, Señor nuestro. Es por medio de Cristo que tus pecados y mis pecados son perdonados y podemos entrar al reino de los cielos. No hay otro camino, que nadie nos engañe. Cristo es el camino único, la verdad y la vida. Cristo es el puente que hace posible la comunión del hombre caído, perdido, con el Dios Santo. Es a través de Cristo que el hombre puede reconciliarse con su Creador. Hermanos, no existe otra forma. No existe otra forma de ser aceptos delante de Dios, sino a través de la fe en Cristo. Por otro lado, y ya para terminar, los fariseos confiaban en su propia justicia externa, en su piedad externa. Ellos se preocupaban meramente por lo externo, por lo de afuera, ¿sí? Pero Cristo vino a dar el verdadero significado de la ley, que no solamente consiste en lo exterior, sino también en el interior, en lo interior del corazón. El fariseísmo de aquella época, estimado hermano, tendía a enfatizar la obediencia externa, a guardar ritos, mandamientos de hombres, etcétera, etcétera. Pero el corazón estaba corrompido por el pecado. Dice un comentarista: nosotros, los creyentes, los que somos súbditos del reino de Cristo, debemos obrar más y mejor que los fariseos. Ellos se preocupaban solo por la piedad externa. Nosotros debemos tomar conciencia de lo interior. Ellos se afanaban por conseguir la alabanza y el aplauso de los hombres. Nosotros debemos afanarnos por ser aceptos delante de Dios. Y para concluir, quiero aplicar dos cosas importantes. Estimados hermanos, la vida cristiana no consiste en ser religioso. De hecho, el cristianismo no es religión, es comunión con Dios. La vida cristiana no consiste en una religiosidad externa. No consiste en guardar ordenanzas, tradiciones, costumbres y otras cosas, sino en vivir en comunión profunda con Cristo. Eso es cristianismo. Seguir las pisadas de Cristo, vivir para Cristo, tener una profunda comunión de intimidad con el Señor Jesucristo. Eso es cristianismo, eso es vida cristiana. La vida cristiana es Cristo. No hay nada más. Cristo. La vida cristiana es Cristo. Vivir en Cristo. Vivir para Cristo. Seguir a Cristo. Eso es la vida cristiana. La vida cristiana no es una vida de reglas. A veces esto penetra en la iglesia, no aquí, sino en muchos sitios, y es el legalismo. No hacer esto, no hacer lo otro. La vida cristiana es libertad en Cristo. No libertinaje, ojo,
libertad genuina en Cristo. No es guardar reglas y ritos. Eso es fariseísmo. La vida cristiana es vivir en Cristo y disfrutar de la comunión con Él. Ahora, Cristo ha hablado aquí de hacer y enseñar la palabra de Dios. Hermanos, es indispensable conocer la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo dedicas a leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedicas con el móvil? Todo el día, ¿verdad? Muchas veces. Es el Facebook, YouTube, todo el día perdiendo el tiempo con muchas cosas que a veces no son importantes. ¿Dónde está la Biblia en tu hogar, en tu vida personal? Para hacer, para cumplir con la voluntad de Dios, para vivir en armonía con la palabra de Dios, debemos conocer la Biblia, si no, es imposible. Si no conocemos la palabra del Señor, ¿cómo vamos a vivir de acuerdo a ella? Es imposible. Para cumplir los mandamientos del Señor, para vivir en la voluntad de Dios, para obedecer al Señor, es necesario conocer la Biblia y aplicar la Biblia a nuestra vida personal. Y para concluir, solamente citar un texto y ya terminamos. Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 23. Son palabras de Cristo. Son palabras para meditarlas y reflexionar en ellas. Juan, capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Sí? El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Aquí no hay zona media, no hay zona neutra. Si amas a Cristo, guardarás su palabra. No es que yo amo profundamente a Cristo y vives una vida que no tiene nada que ver con lo que enseña la Biblia, lo más probable es que no hayas conocido a Cristo. El que ama a Cristo vive conforme a su palabra, con fallos y errores, sin duda, pero siempre queriendo agradar a Cristo, vivir para su gloria. Si amas a Cristo, estimado hermano, guarda su palabra. Si no vives conforme a su palabra, si estás muy lejos de vivir conforme a los mandamientos del Señor, reflexiona y haz un alto en tu camino y medita. Porque el que ama a Cristo guarda su palabra. A Él la gloria eternamente y para siempre. Amén.